Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos con gusto. Bienvenidos a este espacio de reflexión antropológica. En este breve video vamos a reflexionar en función de una posibilidad del ser humano caracterizada por una serie de condiciones teleológicas que lo determinan como un sujeto siempre en proyecto. Es decir, el ser humano debe de ser considerado siempre como un proyecto consciente o inconscientemente, pero finalmente un proyecto. Y señalo estas dos condiciones, consciente e inconscientemente, en el sentido de que puede ser que yo viva mi vida de una forma inconsciente, es decir, que no me dé cuenta de que mi vida es un proyecto, es decir, que no sepa mi teleología, es decir, que no identifique la finalidad por la cual estoy aquí, y así entonces, en el pasar de los días, los amaneceres, los atardeceres, me lleve la vida tranquilo, sin visualizar un futuro posible, sin visualizar un futuro real o un futuro imaginario, simplemente ir viviendo al día. Amanece, me levanto, desayuno, voy a trabajar, regreso, como, me aseo, descanso y nuevamente al día siguiente vuelve a hacer la misma actividad rutinaria, 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 ¿verdad? Y de esa forma entonces, pues sin mayor complicación vivo mi vida, llegan los 30, los 40 años de vida laboral o de vida productiva, me jubilo o me retiro y llego a la tercera edad. Si en dado caso si generé pues alguna afore, alguna situación para el retiro, si tengo alguna pensión, etcétera, pues voy a ser beneficiario y de esa forma entonces concluir mi vida a los 75, 80 años, etcétera. Y hasta ahí no hay una mayor complicación. Sin embargo, pues, de forma inconsciente se vivió una vida como proyecto. Es decir, ¿cuál era el proyecto? El proyecto simplemente fue ser trabajador, ser productor, ser parte de un sistema de producción en la cual produjo todo lo que pudo producir. Llegó el momento en el que hay que retirarse. En ese momento, ok, regresa a su casa, vive sus últimos días, llega la muerte y hasta ahí. ¿Cuál era el proyecto? Ser colaborador, ser trabajador. Simplemente, ahí está. Tranquila la vida, se la pasa a uno bien, relajado, no hay mayor complicación. Eso sería como vivir la vida de forma cotidiana. Ajá. Sin embargo, viene una condición distinta, la condición de la conciencia. Cuando eres consciente de que tu vida es un proyecto, entonces viene la parte complementaria a la que hace en otro video hicimos mención de la situación de la activación. Cuando eres consciente de que tienes una misión, de que tienes un objetivo, en ese momento te activas. Ajá. Buscas salir de esa masividad, de ese hombre masa, para dejar tu huella, porque sabes que tienes una misión muy específica que cumplir en este contexto, en este mundo, en esta vida que te tocó vivir. Ajá. De esa forma, entonces, te sujetas no a la normatividad, no al medio o al común o al estándar de la población, sino por el contrario, buscas salir adelante, buscas transformar, buscas cambiar, buscas establecer, buscas proyectar, buscas emprender. Y de esa forma, entonces, comienzas a sentirte feliz, realizado, porque estás logrando tu objetivo, tu meta. Estás logrando un estatus social, estás logrando cambiarte, estás logrando transformar la sociedad, estás logrando transformar tu familia, estás logrando una serie de condiciones distintas a lo que la mayoría de la sociedad que vive la vida de forma inconsciente está permaneciendo y viviendo, simplemente fluctuando en un ir y venir de la vida, en un devenir constante, pero finalmente una vida tranquila. El sujeto que se considera o que identifica que es un proyecto, entonces en ese momento
no se mete solo a trabajar, no le dedica todo el tiempo a trabajar, sino se separa un poquito del ambiente en el cual vive para reflexionar y entonces generar un proyecto de vida, buscar condiciones distintas. Y así entonces parte de una realidad, es decir, de la condición, del lugar en donde vive, de sus proyectos, de lo que desea. Ajá, y de esa forma entonces va estableciendo periodos. En el caso, por ejemplo, de un servidor, en el momento en el que me retiro un poco para poder analizar la condición en la que vivo y hacia dónde, es decir, a qué es lo que quiero, hacia dónde quiero llevar mi vida, en ese momento entonces voy estableciendo actividades muy específicas con periodos muy específicos y entonces para lograr un objetivo, es decir, establezco el objetivo y en función de ello voy comenzando a trabajar. Lo que significa que no me voy a estar estresando diariamente por lograr el objetivo, sino simplemente día a día voy a ir trabajando, voy a ir disfrutando mis actividades a tal grado que poco a poco voy a ir acercándome hacia el objetivo, pero sin estresarme, es decir, sin preocuparme de más, sino poco a poco ir estableciendo las actividades para ir avanzando a tal grado que en el transcurso, en el devenir de la vida, en los constantes anocheceres y amaneceres en los cuales estoy dedicando actividades, tiempo para ir sacando adelante mis proyectos, llegará un periodo en el que decimos, ya tengo un grado académico, ya tengo una publicación, ya tengo una empresa, ya tengo un proyecto nuevo en el cual no solamente es para beneficio de la persona, por supuesto, sí es para realización personal, sí es para la búsqueda de recursos, sí, sin embargo, no el impacto es de forma personal, sino el impacto, el mayor impacto y satisfacción siempre es cuando se convive, cuando se involucra, cuando se beneficia un gran número de la población. Es decir, cuando te das cuenta que tu proyecto de vida no solamente tiene que ver con satisfacer tus necesidades, con buscar tus recursos, sino en dejar la huella porque transformaste un contexto, una comunidad, un municipio, un estado, una nación, etcétera, inclusive un área del conocimiento, si hiciste alguna investigación, si hiciste alguna publicación, etcétera, el mayor beneficio o la mayor satisfacción siempre se encuentra cuando visualizas el número de personas beneficiadas con eso que tú estás desarrollando. De esa forma, entonces es posible vivir en una condición consciente o inconsciente dentro de este ir y venir de la vida, en este devenir, en estos constantes pasar de los días y que pasen desapercibidos cuando es de forma inconsciente. Pero también se puede vivir de una forma activa, de una forma con intención de transformar, con la constancia, con el apego, con el autocontrol para lograr los objetivos que por supuesto benefician a la persona, pero la mayor satisfacción siempre se encuentra en el momento en el que ves un gran número de personas beneficiadas que dices, gracias a esta idea que tuve, pues se benefició a esta población. Hubo un cambio, hubo una transformación y por supuesto, en el momento en el que tú ya no estés, se pueda decir, aquel sujeto construyó esto, de lo cual ahora muchos estamos siendo beneficiados. De esa forma, entonces, pues, el ser humano siempre es un proyecto. Un proyecto en el sentido de que nunca es un proyecto concluido, terminado, siempre es un proyecto en constante perfeccionamiento, es decir, siempre estamos en la búsqueda de más. Obtienes un saber, buscas otro. Obtienes un logro, buscas otro. Y siempre buscas ir perfeccionando poco a poco, siempre buscas ir obteniendo el mayor número de beneficio para poder beneficiar a todos los que están en tu alrededor. De esa forma entonces se busca el bien común, de esa forma se transforma la sociedad, de esa forma se logran beneficios en común de una forma más rápida en el momento en el que se involucra a toda una comunidad. Y pues bien, hasta aquí entonces concluimos que el ser humano siempre es un ser de proyecto, es decir, siempre hay una teleología, siempre hay una finalidad, siempre hay un por qué está en esta vida. Viene entonces la pregunta, consciente de que tú como ser humano eres proyecto, platícame cuál es el tuyo, cuál es el impacto que va a tener tu proyecto, cuántas personas van a ser beneficiadas.
¿Buscas el bien común con ese proyecto que es tu vida? ¿Ya lo identificaste? Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.